Orígenes de la civilización adámica, tomo 3, parte 6. Cielo y rocas. Era por entonces el país de Arab o Arabia Pétrea de siglos después, una inmensa mole peñascosa que sobresalía en muchos metros sobre el nivel de las aguas, de que estaba circundada por todas partes en determinadas épocas del año. Los dos golfos profundos, prolongaciones del Mar Bermejo, formaban ángulo agudo en torno del país de piedra. Se unían a veces, como ya dijimos, cuando de tanto en tanto el Mar de Caimán, en su lucha secular para no ceder su dominio al desierto, hacía sentir su presencia en oleadas gigantescas que le traía el brazo de Hectán desde el Mediterráneo o Mar Grande. A estas tierras, en las cuales casi podría decirse que no se veía más que cielo y rocas, llegaba Abel pocos días después y su velero ancló en el pequeño puerto de Beni, que había sido construido por Beni Abad mucho antes de vestir la túnica azulada. A unos 200 metros del puerto se hallaba la ciudad de Maraba, residencia del caudillo o jefe de tribu, que era, como se sabe, un hijo del anciano Beni Abad, fallecido en Negadá a la llegada de Abel. Las habitaciones eran en su mayor parte cavernas ampliadas hacia el exterior con enormes bloques de piedra en los que estaban grabados con extraños caracteres nombres, historias, tragedias y leyendas de sus habitantes. «He aquí un archivo de las edades», decía Aldis al observar tal detalle, algo más sólido y durable que nuestro archivo de rollos de papiro. Le llamó grandemente la atención la abundante repetición en los grabados de figuras de animales y los mensajeros que habían ido a Negadá y que volvían con ellos les explicaron que cuando Beni Abad fundó aquella ciudad y le dio el nombre de su primera esposa ya muerta, instituyó un galardón acompañado de muchos privilegios para todo hombre que hubiera exterminado más de 50 fieras de las que abundaban en la comarca en tal exceso que hacía casi imposible la vida de los humanos. Y a esto se debía que el mayor elogio que se podía hacer de un habitante de Maraba era grabar junto a su nombre la figura de todas las fieras que había exterminado, conquistando de tal modo la admiración y la confianza del gran Marab, como llamaban al jefe supremo de la tribu, que les inscribía por tales hazañas en la lista de los grandes hombres del país. Se comprenderá muy bien que por tal sencillo sistema Beni Abad había conseguido hacer de sus dominios lo mejor y más habitable de aquel inmenso promontorio de montañas que estaba entonces ocupado por 6 tribus, si bien la más numerosa y civilizada era la de Maraba. Inmensos rebaños de cabras habían sustituido a los dañinos animales salvajes y los cerezos y las vides, los nogales y los castaños se habían levantado junto a los árboles resinosos pero sin fruto que habían formado desde siglos la vegetación nativa de aquellas montañas.
el Marab recibió a los visitantes con todo género de consideraciones y apenas le fue confirmado el fallecimiento de su padre, llamó a su mejor grabador en piedra para que a la puerta de su morada en el gran bloque que aparecía el nombre de Beni Abad grabase la fecha de su muerte, el viaje en la media luna, según ellos decían, y pusiera además el máximo del elogio que de un habitante de Maraba se podía hacer. Armó el brazo de los hombres para exterminar todas las fieras del país. Y como apoteosis final aparecía al pie de todo grabado un hombre disparando una flecha y tendido en el suelo todo un rebaño de fieras, entre las que sobresalían por su abundancia las hienas, los osos y los jabalíes. Y durante 10 días el pueblo acudió con antorchas y ramas de árboles a la piedra del primer Marab, el que llenó de rebaños y de frutos los flancos de sus montañas y de doradas espigas sus profundos valles, y acercó los unos a los otros con viables senderos abiertos en la roca viva. Estos hombres quieren unirse a tu hermano Gran Marab, dijeron los mensajeros al presentarle a los copdas, y piden llegar hasta el peñón de Sindi, donde viven los cautivos. ¿Qué queréis hacer allí?, preguntó sobresaltado el Marab, pensando sin duda en que su hermano mayor quisiera tomar de nuevo las riendas del poder. Este hombre, este anciano y yo, contestó Aldis, seguiremos viaje hasta el Éufrates, al lado del Tidalá de la Gran Alianza, donde está nuestro destino, pero estos 9 compañeros piden ayudar a vuestro hermano a redimir los cautivos del peñón de Sindi, en forma que no sean un peligro para la seguridad y el bienestar del país, sino un aumento de súbditos leales y útiles a esta comarca que vos gobernáis por voluntad de vuestro padre, nuestro hermano Beni Abad, y con el aplauso del Chalit del Nilo, vuestro aliado y amigo. Uno de los mensajeros tradujo las palabras de Aldis, y el Marab, levantándose de su estrado, fue a tocar con su mano el pecho de cada uno de los recién llegados en señal de que les consideraba buenos amigos. Les dio un guía que les condujera hasta el peñón de Sindi y entregó a Aldis un billete de piel curtida en que grabó con su propia mano y con un punzón al rojo unos caracteres que en nuestra lengua diría: son los hermanos de Beni Abad, son nuestros aliados del Nilo, dejadles obrar con libertad. Elimo Abad, Gran Marab. Sin más tardanza, el barco de los copdas se hizo a la vela, costeando siempre el gran promontorio y viendo sin detenerse las pequeñas aldeas de cavernas malamente transformadas en casas habitación. Elimo, la primera aldea, era habitada por la tribu que antes de ser ascendido por su padre había rodeado al actual Marab. Dopase y Parano estaban también sobre la costa, a donde los habitantes salían al ver desde lejos el pabellón blanco con media luna de oro, signo usado por barcos en que navegaban amigos del gran Marab. También el amor ha comenzado a florecer aquí,
decía Abel a sus compañeros, viendo la abigarrada multitud, vestidos casi todos de telas de fibra vegetal color amarillo y verde, que agitaban ramas de árboles, hacían grandes inclinaciones de cabeza, y los ancianos extendían sus brazos sobre las aguas del Golfo en señal de que bendecían a los viajeros. Al ver tales demostraciones demasiado elevadas para la escasa civilización que ellos suponían en aquellas poblaciones, dijo uno de los cobdas de la misión: ¿cómo se ve que por aquí aletea el alma grande y bella de uno de nuestros padres? Es el amor una llamarada tan intensa y viva que es imposible darle paso sin que deje bien marcadas sus huellas, observó Abel, mientras Aldis y demás compañeros se entretenían en agitar sus pañuelos o sus gorros, respondiendo a los incansables nativos que, viendo ya alejado el velero, trepaban a lo alto de las rocas y de los árboles para hacer visibles sus demostraciones a los viajeros. Al llegar a Párano, donde habitaba una numerosa tribu de otro de los hijos de Bení Abad, llamado Parano, Abad, fue necesario detener la marcha porque también en el mástil de la costa vieron el pabellón blanco con la media luna de oro sobre los hombros de 4 fornidos hombres de oscuro color, y sobre un pequeño taburete estaba sentada una mujer toda cubierta de un manto negro. Es la viuda de Párano Abad, con su hijo menor. Es esto el resultado de una horrible tragedia entre hermanos, de lo cual resultó uno muerto y el otro amarrado en una caverna del peñón de Sindhi, y sus hijas dispersas como hojas que se lleva el viento. Esto lo dijo el guía, entristecido por un terrible recuerdo. Sí, ya lo sabemos, respondió uno de los cobdas. Fue cuando nuestro hermano Benid Abad salió del santuario y vino a restablecer el orden y la paz. El velero ancló y la mujer y el adolescente subieron al barco. Abel no necesitó que nadie se lo dijera para comprender que aquella mujer era la madre de Surima. Tal era el parecido que había entre ambas y el niño, no obstante ser la una de 21 años y la otra de más de 40. La mujer habló con el guía y él explicó: esta mujer dice que ella sabe que su hija menor, Surima, está entre las mujeres hermanas vuestras y pide que le sea devuelta. Abel no hubiera querido intervenir en este asunto por temor a despertar resonancias demasiado fuertes en su propio corazón, pero entre los que conocían aquella lengua, él era el más enterado de lo que respecto a Surima ocurría, y habló. No depende de nuestra voluntad, sino de la suya. Ella era la esposa del príncipe Eliezer de Etea, que al separarse de sus mujeres en cumplimiento de la alianza, les dejó plena libertad en sus actos. Surima, vuestra hija, pidió al príncipe su esposo que le permitiera refugiarse entre nuestras hermanas, y ahí está con su hijita, vuestra nieta, que es una flor del cielo. ¿Deseáis mucho verla? La mujer, por toda respuesta, se echó a llorar amargamente. No lloréis, le dijo dulcemente Abel, que todo se arregla con buena voluntad. Todas mis hijas me fueron robadas y vendidas a los piratas.
El mar me devolvió el cadáver de algunas de ellas, de otras no sé más si viven ni dónde están. Y Surima, que ve todavía la luz del sol, olvida a su madre y busca vivir apartada de ella. Mi hijo mayor murió como su padre, en defensa de su casa, y sola yo, con este niño, sigo mi vida amparada por Beni Abad, el grande, el bueno, el justo, el que sabe secar todas las lágrimas y hace brotar agua y trigo de entre las grietas de los peñascos. Los Cogdas estaban profundamente conmovidos ante un razonamiento que no esperaban en gentes de aquella tierra. ¿Cuántas eran vuestras hijas?, preguntó de nuevo Abel. Eran 5, Surima la más pequeña, la más bella y la más incomprensible de todas. Las 3 mayores habían sido ya entregadas a sus maridos, que también murieron entonces. Oh, desgraciada madre, que a través de tanta sangre y de tantas lágrimas, hasta el sol me parece sangriento. Calmaos, calmaos, buena mujer, os lo pido por el amor de Surima, que vive y es feliz. ¿Qué hacemos?, preguntó Abel a sus hermanos, y antes que éstos respondieran, el viejecito Abdumbla dijo: llevémoslas con nosotros hacia el Éufrates, donde está su hija. ¿Acaso es justo que siga padeciendo esta tortura? Así es a la verdad, respondieron todos. Pero, ¿quién gobernará este pueblo? Todo esto, respondió el guía, está bajo la voluntad del gran Marab, que ha cuidado de que la viuda de su hermano y su único hijo fuesen respetados y queridos de toda la tribu. Pero él no le impedirá que ella vaya a reunirse a su hija si lo desea. El hijo sí que deberá quedarse, según mi parecer. Hechas las consultas del caso, la madre llamó a 2 fieles servidores, amigos que habían sido de su marido. Estos hablaron con otros y al poco rato una veintena de hombres subía al barco. Ella sacó de entre sus ropas una gran cuchilla corva y de su dedo un anillo. Colgó de la cintura del adolescente la terrible arma cuyo filo brillaba a la luz del sol, le puso en el índice el anillo y, colocando la diestra de los 20 hombres alrededor de la cabeza de su hijo, les exigió un juramento de salvaguardarle hasta con sus vidas de todo peligro. Que el Altísimo y el gran Marab os castiguen si sois perjuros, les dijo con solemnidad. Besó después a su hijo, al cual le habló de sus deberes y del sitio donde ella iba a reunirse con Surima para volver dentro de breve tiempo, según ella creía entonces. El adolescente fue llevado en peso hasta colocarle sobre el mismo taburete en que vino sentada la madre, y el velero de Abel siguió flotando sobre las aguas del Golfo hasta ir a detenerse frente por frente al gran promontorio de aspecto imponente y trágico que por entonces llamaban el Peñón de Sindhi. Los hombres, casi desnudos y solo a medias, cubiertos con trozos de pieles o de restos de tela, ya sin forma ni color, daban a todo aquel conjunto un doloroso aspecto que helaba el alma de espanto. Estos hombres buscan a Disa Abad, dijo el guía respondiendo a sus interrogaciones. Un momento después salía de entre las cavernas un anciano de piel curtida por el sol, seco como un haz de raíces, que vestía una ropa larga de piel de cabra y un gorro de lo mismo.
Es este, dijeron todos los Cobdas a la vez, pues tiene la mirada inteligente y viva de su padre, tiene su frente, su estatura y su andar. Salud y paz, dijo inclinándose, y después de haber leído el mensaje de su hermano, ¿en qué puedo serviros? Estos 9 hermanos de vuestro padre, dijo Aldis, vienen a haceros compañía en vuestra tarea de cultivar las flores del peñón de Cindy. Aquel hombre los miró con gran extrañeza. Le parecía increíble que hubiera seres felices que buscaran padecer por el bien de otros. Pero, ¿sabéis acaso la vida que aquí se hace? Volvió a preguntar. Sabemos que estáis vos solo cargado con un trabajo demasiado grande y venimos a ayudaros a realizarlo si vos lo permitís. Si el gran Marab os lo ha permitido, él os recompensará, porque yo nada tengo para pagarles. Los Cobdas se sonrieron. De estas rocas sacaremos la recompensa, dijo uno de ellos. Vos no os preocupéis por ello. ¿No oísteis decir muchas veces a vuestro padre Beni Abad, extraed del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas? Preguntó otro de los Cobdas. Oh, exclamó Disa, tanto se lo oí decir que hasta me lo dejó grabado en la caverna, que acabé por convencerme de que también de las piedras podría hacer brotar flores. Quedad, pues, que aquí estáis en vuestra casa, y sirviéndoles de guía les invitó al laberinto de sus grandes cavernas. ¿Sois muchos aquí?, preguntó uno de los Cobdas. Somos 270, contestó Disa, entre los que hay hombres de 25 años y de 50 y de 60. ¿Y de qué vivís?, preguntó otro de los viajeros. De la caza y de la pesca. Además, el gran Marab manda de tanto en tanto un barco de provisiones que nos cambia por pieles de las fieras que exterminamos y que nosotros mismos curtimos, pues hay entre nosotros hombres de diversos oficios. Verdad es que la mayoría gusta más de la holganza que del trabajo, pero el que quiere comer aquí por fuerza ha de trabajar, aunque solo sea para alimentarse él mismo. En esta conversación estaban cuando el capitán del velero empezó a dar llamadas con su bocina y desde el puente hacía señales con su gorro. «Venid, venid, que la mujer quiere tirarse al agua», gritó con su gran vozarrón. Abel y otro Cobda, que con él venían conversando detrás de todos, fueron los primeros en oír y los primeros en acudir. «Quedad vosotros aquí, que yo voy con ellos», dijo Aldis, desandando el camino ya hecho. «¿Traéis una mujer con vosotros?», interrogó Disa, extrañado. «Sí, es una pobre viuda que va en busca de una hija que está entre los Cobdas del Éufrates». El hombre quedó silencioso y pensativo. Mientras tanto, el viejo Audumbla hacía inauditos esfuerzos para contener a la viuda de Párano, que dominaba como por una crisis histérica, lloraba y reía, dando a veces agudos gritos y luchando a la vez por arrojarse al agua. «Dejadme», decía, «me habéis engañado miserablemente, diciendo que me llevabas al Éufrates y ahora os detenéis en Cindy, el peñón maldita, guarida de la fiera que me dejó sin esposo y sin hijos. Pérfidos, malvados, embusteros, traidores, bien adivino que me traéis para entregarme a él y que arte en mí su lujuria de bestia».
Abel llegó en tal instante y acercándose a ella y colocándole su mano en la frente, le dijo con gran dulzura: «Mujer, madre de Surima, cálmate, no arrojes más piedras sobre tu mismo camino, porque si así acostumbras a obrar, ni podrás ver a tu hija, ni ella podrá permanecer a tu lado. ¿Cómo has podido pensar que nosotros pudiéramos cometer tal infamia contigo? Es Disa, lo he visto, es Disa Abad, el que vendió a los piratas cretenses a todas las jovencitas de esta tierra, sin hacer excepción de las hijas de su propio hermano, y me habéis traído a la puerta de su guarida para infamarme, para enloquecerme de furor y de odio. Oh, venganza, venganza. Sí, es Diz Abad, el hijo pecador del grande y justo Bení Abad, pero ni él te hará daño alguno, ni tú tienes motivo alguno para acercarte a él. Si tal repulsión te inspira, le dijo Abel sentándola en un banco y colocándose él junto a la borda para impedir realizar su intento, Aldis y el otro Cobda la rodearon también. El viejecito Audumbla, jadeante y agotado por la lucha sostenida con ella, había vuelto a su piel de oso y en su flauta de bambú ejecutaba una dulce y triste melodía con que solía él mismo ayudarse a formar el aura elevada y sutil en que con más facilidad percibía las verdades plasmadas en el plano astral. Mientras los Cobdas trabajaban mentalmente, Abel continuaba deshojando los pétalos de nardo de su tierna piedad sobre el deshecho corazón de aquella mujer por cuya vida parecían haber pasado en tropel todas las furias del Averno. ¿Acaso es un consuelo para ti odiarle?, le preguntó. Él ha reconocido su pecado y tan amargamente le llora que aún cumplida la pena impuesta por su padre, no ha querido salir más de este lugar, pues no se juzga merecedor de volver a habitar entre la gente honrada. Mas con eso no recobro yo mi esposo ni mis hijos, respondió la mujer. Si apartas de ti el odio, yo te prometo que los recobrarás. La mujer lo miró asombrada. ¿A los muertos también?, preguntó toda alterada y con la voz temblorosa. No hay muertos, todos viven. La única muerta eres tú mientras alimentas en ti el odio y la venganza. Ni la vida ni la muerte son como te lo figuras, y si muere en ti algún día ese odio profundo a Disa, tu cuñado, entonces cumpliré mi palabra que te doy solemnemente en este instante, por el nombre de Surima, tu hija, a quien tú amas y yo también. ¿Qué palabra me has dado? La de hacerte recobrar a tu esposo y a tus hijos muertos por causa de Disa. ¿Dices que amas a Surima? Sí, como a todas las almas que buscan al amor en mí. Pero ella no te amará, porque desde niña tenía el corazón todo lleno con un príncipe formado de luz de estrellas que ella creía ver en todas partes y por lo cual se resistía a tomar marido cuando su padre le hablaba de ello. Es diferente la Surima de ayer a la de hoy, le contestó Abel. Mas volvamos al punto de partida. ¿Quieres ser feliz el resto de tu vida y poseer de nuevo todo cuanto has perdido? Por piedad, no me hagáis desear imposibles, no despertéis esperanzas ya muertas, lo muerto está y mi corazón sangra de nuevo al remover así sus heridas.
dejadme morir a mí también bajo esas olas rojizas, que acaso mis huesos vayan a encontrarse con los que aquellos que yo amaba. La melodía del viejo Audumbla y el pensamiento de los Cobdas y las palabras de Abel habían formado una suave onda de amor y de paz que parecía saturarlo todo de una infinita dulzura. La desventurada madre, de espaldas a la borda, apoyó en ella su cabeza y dejó correr sus lágrimas en silencio, como si desahogara en ellas todo el furor de su delirio, de su angustia y de su odio. Conocedores, los Cobdas, de todas estas alternativas de las almas agitadas por espantosas borrascas, comprendieron que aquella mujer repudiaba ya su exasperado furor y con grande ansiedad deseaba el sosiego y la paz. Ya no odiaré más a Disa, dijo de pronto mirando a Abel, porque quiero merecer de ti que me devuelvas a mi esposo y mis hijos. Ahora has derrumbado el muro que te separaba de ellos, mujer. La ley eterna es una sola y se cumple una vez más para ti, exclamó Abel con una energía y una fuerza que hizo sentir una poderosa corriente que vibraba con gran intensidad. La mujer se estremeció toda y abriendo desmesuradamente sus ojos, extendió abiertos sus brazos en el supremo delirio del amor y exclamó: mi hijo, Párano Abad, mis dos hijas muertas, justicia de Alá, y cayó desvanecida en el banco en que estaba sentada. Creo que esta enferma empieza a curarse, dijo Aldi, cesando ya en la concentración espiritual que con tal fin habían realizado. ¿Cómo habéis cambiado el ropaje de esta mujer?, dijo acercándose el viejo Audumbla, guardando en su seno la flauta mágica. ¿Por qué decís eso?, le preguntó Aldis sin comprender del todo. Pues porque en su delirio la vi toda envuelta en pesados jirones rojos y negros, y ahora está con velos verdosos como las aguas del Nilo y un sol rosado debajo del pecho. El amor, Audumbla, el amor es el mago divino que salva a todos los abismos, exclamó Abel, y vos sois un gran conocedor de este secreto y acaso lo seréis mucho más en adelante. La mujer volvió en sí, reflejando en su fisonomía gran paz y sosiego. Me habéis hecho soñar con los míos, exclamó, pero tan a lo vivo que me pareció palparles, aunque sea un sueño. Os lo agradezco igualmente. En el paraíso de Alá ellos están felices. Los otros Cobdas y Disa subían en ese instante al barco. Abel, que les vio el primero, salió a la escalerilla para explorar el terreno. Disa, le dijo, ¿sabéis que la mujer que aquí viene es la viuda de vuestro hermano Párano? Lo había sospechado desde que vi el empeño con que todos parecían querer ocultarme lo referente a ella. No me acercaré, no temáis, porque demasiado sé que debe odiarme con todas sus fuerzas. La hice tan desgraciada justamente para no atormentarme yo mismo más de lo que estoy. No quise salir de nuevo entre las gentes, porque cada madre, cada esposa sería para mí como una flecha que partiera en dos mi corazón, y Disa dio un paso atrás para volverse. No os vayáis, le insistió Abel, que ella te ha perdonado.
Dejadme marchar, solo si os ruego que le digáis que 2 hombres de mi confianza salieron hace 3 años en busca de sus 3 hijas cuyo paradero se ignoraba, y tengo noticias de que están sobre la pista. La menor está entre vosotros y el Éufrates, y yo le hice llegar a la madre esta noticia. Las otras 2 fueron vendidas a caudillos de Irania, y pronto sabré a qué atenerme sobre el particular. Se oyó la voz de la mujer que decía con gran serenidad: «Dejadme que le vea». Disa se tornó lívido y, cruzándose de brazos, clavó en ellos sus propias uñas hasta arrancarse sangre. «Justicia de Dios», exclamó con sorda voz, dejándose caer como una piltrafa sobre la plataforma de la escalerilla. «Azoris», clamó como en un estertor de agonía cuando vio a la viuda de su hermano parada ante él. Ni las 80 lunas de cadena en la caverna, ni esta espantosa vida del peñón de Cindy es para mí más terrible que tenerte a ti frente a mis ojos. De Dios, justicia de Dios, y se arrastraba como un fiero león herido hasta tocar los pies de aquella mujer, sobre los cuales descansó su frente, y rompió a llorar a grandes sollozos que resonaban en aquel silencio como si se desgajara un viejo abeto de la montaña. Ella, en silencio, se sentó sobre el pavimento y dejó correr también sus lágrimas sobre la enmarañada cabellera de su cuñado, mientras sus blancas manos pasaban y repasaban por encima de aquella cabeza hundida en el polvo como para no levantarse más. «Disa», dijo por fin Azoris, «he visto a Parano en mi sueño y para él ser feliz precisa que te perdone. He visto a mi hija y a mis 2 hijos muertos en el mar y quieren que te perdone. El gran Beni Abad, nuestro padre, me los ha hecho ver en el sueño. Él les cuida y les cobija, y él quiere que te perdone y que olvide. Voy a reunirme con Surima en el Éufrates, y junto a su dulce y tierno corazón acabarán por curarse mis heridas. Adiós, Disa, ya no te odio, ya no quiero vengarme de ti. Que la memoria de mis muertos nos sea querida a entre ambos mientras seguimos el camino de la vida. No llores, Disa, que nuestros muertos viven». Disa levantó la cabeza y por primera vez después de tantos años se encontraron sus ojos con aquella mirada que él temía más que a todos los relámpagos y rayos de las furiosas tempestades del peñón de Cindy. «Benditas sean tus palabras, Azoris, que vienen a matar el nidal de serpientes que se habían enroscado en mi corazón». Apretó la mano de su cuñada sobre sus labios y de un salto bajó a la orilla y huyó hacia su caverna. Ella se quedó mirándole y cuando no le vio más, los Koddas se le oyeron decir: «Antes que a Parano te amé a ti, pero una hija de pastores no podía ser esposa de un gran Marab. Cuánto te amo, Parano, y recibió la muerte por tu causa. Cuánto amaste a Surima y la vendistes al no ser amado de ella. Horror, qué maraña impenetrable es la vida. Mucho más que impenetrable misterio es la muerte». «Cautivos del egoísmo, cautivos del odio», exclamó Abel, respondiendo a las palabras de aquella dolorida mujer. «De tal cautiverio se libertó Surima, Disa, y ahora tú, Azoris.
Cuando la mayoría en la humanidad se haya libertado como vosotros, será llegada la hora de la paz y de la dicha para esta pequeña estrella apenas perceptible en el infinito concierto de los mundos que flotan en la inmensidad. La mujer le miró un instante, después se cubrió de nuevo con su negro manto y se dejó caer sobre un montón de cuerdas en el más profundo silencio.